Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de EZBiz. Hoy vamos a conocer la nueva cerradura de EZBiz, pero en este pack no incluye solo la cerradura, sino que también incluye un keypad y un gateway, que también los vamos a conocer. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Bueno, lo primero que voy a hacer es dar las gracias a EZBiz por confiar nuevamente en el canal y enviarme este fantástico pack de seguridad para el hogar. Tenemos la nueva cerradura que ha sacado EZBiz, tenemos el keypad y tenemos un gateway. Este gateway nos va a permitir controlar la cerradura desde la aplicación, es decir, desde internet, pero no solo la cerradura, ya que es un gateway compatible con Zigbee y con Matter, con lo que vamos a poder añadir otros dispositivos. Cada vez son más y más los hogares que optan por instalar una cerradura electrónica, y la verdad es que las cerraduras electrónicas dan bastante tranquilidad y bastante seguridad. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los beneficios que yo encuentro al tener la cerradura electrónica es que nunca te vas a olvidar de cerrar la puerta. Puedes poner el autocierre y cuando se detecta que la puerta cierra, pues la cerradura va a pasar la llave y va a cerrar con llave, cosa que da más seguridad. También, por ejemplo, en este caso incluye un keypad que nos permitirá salir de casa sin llaves. Después llegamos a casa, tecleamos nuestro código y entramos. Además, y de forma opcional, EZBiz también tiene otro keypad que incluye lector de huella, con lo que simplemente pues ponemos la huella y ya nos abrirá la puerta. Decir que la cerradura, el keypad y el gateway se pueden comprar por separado. Después a ti, por ejemplo, te interesa lo de tener el keypad, digamos, con el lector de huella, pues en lugar de comprarte este pack te lo compras por separado. Desconozco si hay algún pack que incluya el modelo con lector de huella, pero si no, te lo compras por separado. También decir que puede funcionar sin el gateway, pero después solo funcionaría por Bluetooth, o sea que tendríamos que estar delante de la puerta para poder abrir la cerradura desde nuestro teléfono. Vamos a hacer ya el unboxing y vamos a ver qué incluye este pack, que además incluye una cosa que no la he dicho y que es súper importante y que yo creo que no había visto ninguna otra cerradura que lo incluyera. Así que venga, vamos a hacer el unboxing y vemos que incluye este pack. Vale, pues aquí tengo la caja de este pack. Como vemos, pues incluye la cerradura, que es la DL01 Pro, el keypad, que es el DL01CP, y el gateway, que es el A3R200. Vale, aquí tenemos algunas de las características que ya las vamos a repasar a continuación. Como siempre, vamos a ver un poco la caja que incluye aquí. Aquí nos explica algunas de las opciones que también las vamos a ver a continuación. Y bueno, pues aquí poca cosa más. Lo que voy a hacer ya es proceder a abrir. Vamos a cortar el plástico. Y vamos a ver todo lo que incluye este pack. Bien, pues vamos a empezar por aquí. Y aquí tenemos el gateway. El gateway lo voy a revisar en otro vídeo, porque como sirve para muchos más dispositivos, aparte de la cerradura, vamos a hacer la instalación y la revisión del gateway en otro vídeo. Lo que vamos a revisar hoy es esto. Vamos a revisar el keypad. Es pequeñito, cabe en la mano. Vale, aquí lo tenemos. Va con 2 baterías, desconozco si las incluye, imagino que sí que incluirá baterías, y aquí lleva un cierre estanco por si lo ponemos al exterior. Decir que es IP65, con lo que es resistente al agua y al polvo. Voy a dejar aquí. Y vamos con la cerradura.
Vale, la cerradura pues es parecida a muchas que hay en el mercado, tiene la rueda esta para el control manual, aquí vemos como con el control manual pues puede girar, la llave la meteríamos aquí dentro, aquí lleva esto, que si lo pulsamos se saca la tapa y aquí va con 3 baterías. Pueden ser pilas recargables. Yo lo único que no me gusta es que no hay opción de batería, digamos que tienen que ser con pilas, pero bueno. La carcasa esta es metálica. No suena, pero es de algún, no es plástico, es de algún material, así como, no diré hierro porque no es hierro, pero no es de plástico. Y bueno, pues vamos a ver qué más incluye la caja, que aquí faltan cositas. Vamos a levantar. Aquí no hay nada más. Y vamos a ver los accesorios. Aquí la caja tampoco ya no queda nada. Vale, nos viene con pilas, ¿vale? Pilas necesarias tanto para la cerradura como para el KeyPad, que ya he dicho que me extrañaría que no las llevara. Me han enviado un cargador que no es el europeo. Después desconozco si se puede cambiar esto. Vamos a ver si hay opción de cambiarlo. Ahora lo veremos. Aquí tenemos unas llaves RFID que podemos utilizar para abrir. Acercamos la llave, no sé exactamente en qué punto, ya lo veremos. Y podemos abrir con llave, cosa que también hace muy cómodo. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Aquí dentro hay lo que había dicho que incluye este pack y que no lo había dicho antes, y es un sensor de puerta. Genial, porque esto puede hacer que detecte si la puerta queda abierta y después avisar. O sea que voy a quitar esto y aquí lo tenemos. Yo no he visto otros modelos de cerradura al mercado que incluyan sensor de puerta. Después me ha gustado mucho esto de que incluyera el sensor de puerta. Tenemos un cable de carga. Tenemos los soportes para anclar a la pared, que escuchamos que son metálicos. Aquí lleva una parte adhesiva. Y esto es para el KeyPad. Aquí no hay nada más. Aquí tenemos herramientas. Ya vemos que el pack es bastante completo. Vale, trae adhesivos, trae una Allen y trae un pincho de estos. También trae un destornillador y unos tornillos. Aquí más tornillos para anclar a la pared. La guía de inicio, aquí para descargar la aplicación si no la tenemos. Technical Support, una tarjeta de soporte técnico por si tenemos algún problema. Y otro manual de instrucciones, pero con letra minúscula, y ya no hay nada más. Bueno, vemos que el pack es bastante completo. A mí lo que me extraña que me hayan enviado este modelo, que no es el europeo, pero bueno, el cargador es lo de menos. Bien, y vamos a repasar las principales características de esta cerradura de seguridad. Esta cerradura de seguridad ofrece múltiples métodos de desbloqueo para adaptarse a cualquier necesidad. Puede acceder mediante contraseña numérica, tarjeta de proximidad, o si tienes la versión del KeyPad con huella dactilar, también podrás acceder con la huella dactilar. También desde tu smartphone a través de Bluetooth, permitiendo registrar hasta 50 grupos de usuarios diferentes. Además, si dispones del gateway de ZBIZ, podrás desbloquear tu cerradura desde cualquier parte del mundo. Gracias a su compatibilidad con Zigbee y Matter, y también el gateway A3, que es opcional, esta cerradura se integra perfectamente con tu sistema de automatización del hogar. Esto no solo permite desbloqueo remoto, sino que también te mantiene informado con notificaciones en tiempo real sobre cualquier actividad. En temas de seguridad, la cerradura está equipada con características avanzadas como alerta antiprueba, que bloquea la cerradura si se detectan 5 intentos de introducción de código equivocado, y alerta antimanipulación
para notificarme cualquier intento de intervención física. Además cuenta con bloqueo automático que se activa al cerrar la puerta. Construida en aluminio resistente y diseñada para funcionar en una amplia gama de condiciones ambientales. Esta cerradura garantiza durabilidad y fiabilidad. Puede operar efectivamente entre los menos 25 grados centígrados y los 55 grados centígrados y en humedades de hasta el 95% de condensación. La cerradura también ofrece gestión de usuarios avanzada y un modo privado que puedes activar a través de la aplicación de ZBiz. También cuenta con alertas de batería baja que te aseguran un mantenimiento oportuno para que nunca te quedes sin acceso. Ahora vamos a ver el KeyPad, un complemento perfecto para la cerradura inteligente de ZBiz. Este KeyPad está diseñado para mejorar tanto la comodidad como la seguridad de acceso al hogar o al centro de trabajo. Y tenemos dos modelos, uno con huella dactilar y otro sin huella dactilar. Este teclado soporta desbloqueo mediante contraseña y tarjeta de proximidad, con capacidad para gestionar hasta 50 grupos de usuarios. Además, su función de contraseña virtual te permite ingresar códigos sin dejar huellas evidentes de uso frecuente en las teclas. Si adquieres la versión con huella digital, también podrás acceder gracias a tu dedo. En términos de seguridad, el teclado está equipado con una alerta antiprueba que bloquea el dispositivo después de 5 intentos erróneos, evitando accesos no autorizados. También cuenta con una alerta antipalanca que te notifica cualquier intento de manipulación física. Cuando se utiliza junto con el Gateway A3, el teclado también permite registrar todas las actividades de acceso y manejar contraseñas temporales. Esto es ideal para cuando nos visitan familiares o amigos. Además, puedes monitorear el estado y recibir alertas en tiempo real a través de la aplicación. El teclado incorpora un timbre electrónico para notificaciones audibles y alerta de batería baja, asegurando que siempre esté operativo y mantenido adecuadamente. Cambiar las baterías es un proceso simple y rápido. Y finalmente falta hablar del precio. El precio normal de este pack en Amazon es de unos 265 € aproximadamente. En épocas de rebaja lo podemos encontrar incluso por debajo de los 200 €. Así que si tú estás pensando en comprarlo, vale la pena esperar en épocas de rebajas. Lo que no he encontrado en estos días es el precio del KeyPad como el que tengo en el pack o el que trae la huella. En otros días sí los he visto a la venta por separados. Este día, en el momento de grabar el vídeo, he sido incapaz de encontrarlos por separados. Así que nos puede decir el precio de estos KeyPads. Lo que sí he encontrado el precio por separado es del Gateway inteligente, que tiene un precio de 66 €. Así que mi recomendación es que compres el pack completo con el Gateway, el KeyPad y la cerradura, que yo creo que está a un precio muy competitivo. Bueno, pues ahora ya conocemos esta cerradura y este KeyPad de ZBiz, los conocemos tanto físicamente como con todas sus características. Después en el próximo vídeo vamos a conocer el Gateway, que también incluye este pack, y después en un tercer vídeo, cuando ya lo conozcamos todos, vamos a hacer la instalación. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.